es ingrato, cuidado que el mundo es ingrato. Revolchay, veredera pischay, imainara kanki, nyuhari pukupti, imainara kanki, nyuha pasakupti. Revolchay, veredera pischay, imainara kanki, nyuhari pukupti, imainara kanki, nyuha pasakupti. Bienvenidos amigos, estamos nuevamente en Ayacucho desde el estudio CDA, Club Departamental Ayacucho, y en esta oportunidad, como habrán escuchado, una de las mejores voces actuales que tenemos dentro de la música andina en voces femeninas. Estamos con Sarina Hernández. Bienvenida, Sarina. Hola, ¿qué tal, River? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación a tu programa, estoy muy contenta de estar aquí y bueno, pues espero que les guste también a todos los oyentes. Sarina, natural de Ayacucho, natural de la Esmeralda de los Andes, como es Huanta, es una de las jóvenes, no promesas, sino ya ella profesionalmente ya viene realizando trabajos durante algunos años y actualmente pues se está integrando una de las agrupaciones de cumbia más conocidas, más ranqueadas en el país, que tienen conciertos multitudinarios en diferentes departamentos y va y viene en la capital. Así que cuéntanos un poquito esta experiencia actual que tienes con Lérida, más o menos desde cuándo participas dentro de esta agrupación. Bueno, ya estoy casi 8 meses, desde el año pasado estoy integrando la agrupación Lérida y estoy muy contenta porque, como dice River, estamos recorriendo prácticamente todo el Perú y me encanta cantar y hago lo que me gusta. Claro que sí, hemos visto también que se acaba de estrenar justamente en tu voz y en tu imagen uno de los videoclips actuales de Lérida. Cuéntanos un poquito acerca. Sí, justo hace 4 o 5 días se acaba de estrenar el nuevo videoclip, una de las primicias de Lérida, que se llama Me Haces Falta, que es con mi voz. Ya está estrenado el videoclip, pueden ir a verla a YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales. Claro que sí, nosotros muy contentos de poder tenerte, Sarina, aquí en el programa y también mandar un gran saludo a nuestra presidenta Marisela Chávez del Club Departamental Ayacucho y por supuesto a toda la directiva que hace posible la realización de este programa y por supuesto también un agradecimiento al equipo de producción que está detrás de cámaras haciendo posible que semana a semana podamos llevar un personaje diferente, algunos personajes ya conocidos por el universo ayacuchano y otros también que van emergiendo gracias también a esta ventana cultural que tenemos. Sarina, cuéntanos un poco cómo ha sido tu infancia, cómo así te acercas a la música, al canto, quizás tu familia, quizás tu entorno. Cuéntanos un poquito esa infancia tuya en la Esmeralda de los Andes. Bueno, yo empecé a cantar a los 11 años. Tenía un tío que en paz descanse, que era guitarrista también, y él era el que inculcaba todos los nuevos valores allá en Huanta. Y un día de la nada me dijo, ¿por qué no participas? Y yo le digo, no tío, yo no canto ni en el baño. Le digo, no quería. Y me insiste y me dio un disco de canciones ayacuchanas. Y ahí fue que yo empecé a escuchar las canciones ayacuchanas y me empezó a gustar. Yo le dije, ya tío, voy a cantar. Y me llevó primero para perder el miedo a una de sus presentaciones como invitada. Y lo que pasa es que cuando ya yo estaba emocionada, toda mi familia estaba ahí, yo dije, voy a cantar feliz. Pero en el momento del show entré en pánico y cuando mencionaron mi nombre me puse a llorar y no quise subir al escenario. Me puse a llorar así a mares y al final pues ya no subí, pero mi tío me puso una trampa y me dijo, hija, ¿me puedes comprar una gaseosita? Y me lo subes al escenario. Me dice, yo ya tío, ya me habían dicho que no iba a cantar. La cosa es que ya dije, ya, me voy, le llevo la gaseosa a mi tío al escenario y ya me habían presentado. Y ya estaba ahí en el escenario, ya no me podía bajar. Como que me engañó y ya me dieron el micro y me quedé paradita al costado de mi tío y canté mi primera canción. Ese fue como que mi primer show y me encantó. Dije, fue mágico para mí. Dije, desde ahí voy a cantar. Y desde ahí empecé a cantar. Pues. Claro que sí. Bueno, todos los comienzos no son, digamos, fáciles, son difíciles, ¿no? Y en el caso de Sarina,
la indujeron, ¿no? a poder subir al escenario un poquito con engaños, porque ya los nervios la habían quebrado, pero sin embargo la nueva oportunidad y también como se dice, la experiencia del tío, que sabía que el escenario pues tiene esa magia, ¿no? Cuando ya se sintió con los aplausos encima y sintió quizás la potencia de tener un micrófono amplificado hacia las personas, ya ese camino se volvió, digamos, ya una promesa que querías hacerlo en la vida. Y entonces en Guanta también comenzaste a participar en algunas agrupaciones. ¿Quiénes han sido quizás dentro de estos inicios tus referentes? Que digamos tú me dices, comencé a cantar versiones de esta cantante o de este grupo. ¿Quiénes fueron tus referentes? Empecé a cantar canciones de Nancy Manchego y de Siley Llanes. Uh-huh. Empecé con ellas, hacía seguirlas y en todos los concursos, pues empecé hasta que en cuarto secundaria llegué a ganar un concurso que es el de Buscando Nuevos Valores. Y fue como que Guanta, después de muchísimos años, llegó a obtener un premio pues con música yacuchana, porque siempre era Coracora que ganaba. Uh-huh. La cosa es que de ahí ya empecé a salir más, como que ya me llamaban pues para cantar, así como Sarina Hernández, para presentarme. Pero hice una pausa en mi carrera porque me vine a Lima al acabar la secundaria, me vine acá a Lima a estudiar. Terminé mi carrera técnica y recién terminando mi carrera técnica volví a la música, pero ya en el género de cumbia. Me fui a una orquesta yacuchana y empecé a cantar cumbia, pero como que mi corazoncito decía, pues no, mi yacuchano, mi música yacuchana tiene que seguir. Y por ahí trataba de buscar pues la manera de entrar a la música yacuchana, pero como que en la cumbia me absorbía demasiado y ya no podía. Recién en pandemia fue que volví a hacer música yacuchana y hasta ahora sigo haciendo música yacuchana y a la par también cumbia. Claro que sí. Bueno, la música andina, la música yacuchana la llevas como se dice, en las venas, es parte de tu formación. Y bueno, recordando un poquito esos temas, hay tantos temas realmente dentro del cancionero andino, pero uno de los temas quizás que son así tradicionales y que yo siento de que muchas generaciones la cantan y también lo recuerdan, ¿no? Personas mayores, y este tema que lleva por título Vivir sin ti. Sin ti, sin el amor de mi dueño, ¿cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueño? Adiós, adorada prenda, adiós, placer y consuelo. Adiós, placer y consuelo. Adiós, adorada prenda. Adiós, placer y consuelo. Adiós, placer y consuelo. Al sol le robaste sus rayos, a la luna su esplendor. De sus rayos, a la luna su esplendor, a las estrellas su encanto, y a mi pobre el corazón, y a mi pobre el corazón, a las estrellas su encanto, y a mi pobre
pobre el corazón, y a mi pobre el corazón. Que el alma me robaste sin que nada te debiera, porque el alma me robaste sin que nada te debiera. Adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo. Adiós placer y consuelo, adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Ay, dura suerte, como no viene la muerte para un pobre como yo. Ay, dura suerte, como no viene la muerte para un pobre como yo. Kaihaya kai pikapuch kaiki, mana nyari kuyatis kaiki, negra chaiki, samba chaiki, yana nyawi sungkusua. Kaihaya kai pikapuch kaiki, mana nyari kuyatis kaiki, negra chaiki, samba chaiki, yana nyawi sungkusua. Muy contento de tener a Sarina Hernández, natural de Huanta, Ayacucho, en nuestro programa Ayacucho desde el estudio CDA. Aquí en el estudio de grabación tenemos la oportunidad de poder tener también al equipo de producción, en la parte técnica del sonido, con Marcelo, que hace pues la masterización y nos hace sonar como si estuviéramos en un escenario, como para un disco. Así que en esta oportunidad con Sarina estamos tanteando también un repertorio que quizás muy pronto van a poder gozar a través de una discografía que vamos a poder plasmar con todo cariño para ustedes. Sarina, cuéntanos un poquito qué significa tu tierra. Sé que cada vez que puedes, que la agenda, ¿no?, recargada de conciertos que tienes a través de la agrupación Lérida te permite tener unos días, inmediatamente coges tus cosas y te vas para tu tierra. Cuéntanos qué significa Huanta para ti. En realidad yo soy guantina de corazón, me encanta, así sea un pueblo chiquito, es un pueblo hermosísimo. Vayan a Huanta, se los recomiendo. Ahora que viene Semana Santa tienen que ir. Huanta es hermoso, la gente súper acogedora, cariñosa, les van a tratar muy bien. Y a mí me encanta Huanta, sobre todo porque está mi familia también. Me voy allá siempre que puedo, como dices, porque está mi mamá, mi papá y mi hermana. Soy muy apegada a mi familia. Y yo prefiero mil veces estar en mi casa con mi familia que estar en otros lados o salir. Soy muy hogareña. Claro que sí, o sea, las personas de repente ven a Sarina en los escenarios y no se imaginan que inmediatamente a veces acaba el show y ella está tratando de desconectar para poder estar nuevamente en su tierra. Hemos visto algunas fotografías tuyas, Sarina, también en las redes, donde tienes ahí fotos muy bonitas en la Esmeralda de los Andes, me parece que en el Cruz, ¿cómo se llama? El Cristo Blanco, ¿no? El Cristo Blanco. El Cristo Blanco, donde tiene diferentes paisajes Huanta. Y bueno, tengo la suerte también
de tener familia en Huanta, gracias a mi papá, que es de Luricocha precisamente, y siempre he viajado a Huanta desde que tenía, creo, 8 años, así que también he tenido un acercamiento muy importante con esta bella ciudad. ¿Qué te parece, Sarina, si hacemos un tema que a ti también te gusta muchísimo y que, bueno, en tu voz te sale muy bien, y que quizás también hagamos estas versiones en una próxima transmisión? ¿Cuál es el tema? La niña de mis ojos. La niña de mis ojos. ¿Quién me ha robado de estos mis ojos la niña? ¿Quién me ha robado desde mi pecho la calma? Pirak suawan ñawichayay parurunda. Pirak suawan sungkuchayay pakusinda. Mi palomita se me ha perdido volando. Mi palomita se fue volando tan rauda. La estoy buscando con el corazón herido. La estoy buscando con el corazón sangrante. Hinari puchu hina pasa chumchay urpi. Hinari puchu hina pasa chumchay urpi. Pai chum ya chareja kuya chikuita nyuhawa. Chikuita nyuhawa. Ripusak chaya kutimusak. Pasasak chaya vuelta musak. Chay sumasimi chay kiray kuneira yay maymanta paskutimusak sambayay muchay kunayrayku. Chay sumasimi chay kiray kunaira yay maymanta paskutimusak sambayay muchay kunayrayku. Negra yay kachoy kunayrayku. Negra yay kachoy kunayrayku. Ahí lo junté. Mi celular WhatsApp 996-109844.
todo el cariño que tengo en mi corazón. Sufro de traiciones, mentira y falsedad. Brota el sentimiento y las ganas de llorar por esas actitudes de mucha falsedad. Yo sí sufrí porque supe amar sin imaginar cuánto iba a llorar. Yo sí sentí dolor de corazón y hasta perdí el aliento por vivir. Con todo el cariño que tengo en mi corazón, sufro de traiciones, mentira y falsedad. Brota el sentimiento y las ganas de llorar por esas actitudes de mucha falsedad. Yo sí sufrí porque supe amar sin imaginar cuánto iba a llorar. Yo sí sentí dolor de corazón y hasta perdí el aliento por vivir. Yo sí sufrí porque supe amar sin imaginar cuánto iba a llorar. Yo sí sentí dolor de corazón y hasta perdí el aliento por vivir. El cariño que tengo en mi corazón, sufro de traiciones, mentira y falsedad. Brota el sentimiento y las ganas de llorar por esas actitudes de mucha falsedad. Yo sí sufrí porque supe amar sin imaginar